Que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición estar siempre transmitiendo la palabra del Señor. Y quiero, en primer lugar, saludar a los hermanos de Radio Nazaret, de los que son fieles oyentes de los diferentes programas. Y también quiero saludar al mismo tiempo a los hermanos que también nos ven por las redes sociales, nos escuchan. Y hay muchas amistades en este medio y quiero hacerlo de esta manera, transmitirlo a los seguidores de mi canal en YouTube, también a los seguidores en Facebook y a los oyentes de Radio Nazaret. Pues quiero decirles que estoy comenzando ya otro viaje misionero, pues cuando voy a Honduras o a otros lugares, ando en un viaje misionero. Cuando regreso a los Estados Unidos, sigo en otro viaje misionero, ya que pues estamos cumpliendo una misión a la que Dios nos ha encomendado. Y voy a comenzar orando para darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder transmitir tanto para la radio como también para los oyentes en redes sociales. Vamos a darle gracias porque hay que ser agradecido por lo que Dios nos concede vivir en este tiempo donde estamos experimentando muchas cosas. Vamos a decirle al Señor que tome control. Son 30 minutos lo que transmito para la radio y quizá después de los 30 minutos seguiré compartiendo para los seguidores en Facebook o en YouTube. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder tener este privilegio de poder estar transmitiendo tu palabra para luego ser compartida en Radio Nazaret allá en Carolina, El Salvador. Sé que lo estoy haciendo de una manera diferente como lo he hecho este tiempo y quiero en Dios que seas propicio a cada necesidad, que nos des la plena seguridad de que somos tus hijos. Y al saber que somos tus hijos debemos de tener la plena confianza que el Espíritu Santo está obrando cada día en nuestra vida de acuerdo a como nosotros dispongamos nuestro corazón. Bendice a cada persona que va a tener acceso a esta transmisión por las redes y también en las ondas radiales. Muchas gracias, buen Dios, por esta nueva oportunidad que me concedes este día de poder transmitir tu palabra en diferentes medios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que es una bendición muy enorme tener esta gran oportunidad de poder transmitir la palabra y poder decirles que Dios es bueno. Y quiero hablar acerca del conocimiento de la vida eterna. Debemos de recordar que estamos en un tiempo donde necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para poder vivir agradando a Dios. Sin el conocimiento de la palabra de Dios nos vamos a desviar del camino verdadero. Fíjense que los hijos de Dios estamos expuestos a olvidarnos de lo que a Dios le agrada. Y es necesario que nosotros aprovechemos en este tiempo donde hay mucha necesidad. Pues en cada viaje me encuentro con muchas necesidades y se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es y ha sido preparado para que podamos vivir de una mejor manera. Debemos de saber lo que le pasó al pueblo de Israel. A ellos les faltó el conocimiento, se olvidaron de la ley de Dios y por eso Dios les da una sentencia de olvidarse de sus hijos. De igual manera hoy en día, si nosotros nos alejamos o dejamos el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, los primeros que van a empezar a sufrir son nuestros hijos. Entonces debemos de cuidarnos, de no olvidarnos como le pasó al pueblo de Israel. Usted lo puede ver ahí en Oseas capítulo 3 el verso 6. Ahí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No siguieron nutriéndose del conocimiento de la ley de Dios para poder obedecer y ser bendecidos. Y a través de eso, dice
es impactante lo que dice, que conforme a la grandeza, así será el pueblo castigado, aquel pueblo que se aleja de la palabra de Dios, del conocimiento en la palabra de Dios. Es tremendo, conforme a su grandeza, dice, así pecaron contra mí. Oiga bien lo que dice, que conforme a la grandeza, así pecó el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo, dice, cambiaré su honra en afrenta o en vergüenza. Entonces, eso es lo lamentable, que si nos olvidamos del conocimiento, si nos alejamos del conocimiento de la palabra de Dios, para poder agradar a Dios, entonces, en vez de ser honrados, vamos a ser avergonzados. En vez de ser que nuestra descendencia sea bendecida, va a ser una descendencia definitivamente alejada del conocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros desechamos el conocimiento, vamos a tener un completamente fracaso. Así es que yo le pido en el nombre del Señor que procuremos basar nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos lo que dice en 1 Juan capítulo 5 verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la escritura es para eso, para que sepamos nosotros que somos hijos de Dios y que los hijos de Dios tienen vida eterna. Permítame un segundito. Entonces quiero decirle en esta hora que aprovechemos el conocimiento, ¿verdad? No para considerar que el conocimiento es para creernos más que otros, sino para que nos beneficiemos de esa gran bendición que el conocimiento da. El conocimiento, ¿cuál es la bendición que el conocimiento da? El conocimiento de la palabra de Dios, o debe de dar, es el conducirnos de la mejor manera para poder agradar a Dios. Entonces yo quiero decirle en esta hora que el Señor nos está permitiendo estar en este medio para poder capacitarnos y para poder tener conocimiento, que si tenemos vida eterna en Cristo Jesús, debemos de saber que en cualquier circunstancia que Dios nos permita vivir o encontrarnos en cualquier dificultad. Hoy en este día recibí el privilegio de poder estar en contacto con una persona de un país suramericano y pues esta persona, mientras hablábamos, estaba quebrantado. Yo, sin saber lo que estaba pasando, empecé a decirle de que uno debe de pedirle a Dios que le dé paz en cualquier circunstancia, aunque tenemos circunstancias bastante difíciles, porque si aún Jesús se entristeció, Él pudo decir, mi alma está muy triste. ¿Por qué? Porque estaba con una sentencia que Él iba a cumplir voluntariamente cuando iba a ser llevado a morir en la cruz del Calvario. Entonces, Él se entristeció, porque Él vivió en un cuerpo humano, pero con la diferencia que Él no pecó. En cambio, nosotros somos personas, somos humanos, nos entristecemos, nos encontramos en diversas circunstancias y nos afligimos. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a entender que todo lo que estamos pasando es con un propósito. Vamos a entender de que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él no nos va a dejar. Y que si nosotros estamos con esa bendición de que tenemos vida eterna, entonces debemos de tener paz, aunque es bien difícil tener paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando el siervo de Dios escribe y dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí quiero llegar. Muchas veces nos podemos frustrar cuando le pedimos a Dios y como que si no nos oye porque no nos responde.
Siempre he dicho a través de los años en el ministerio, he visto cuántas respuestas Dios las contesta de inmediato. Cuántas veces el Señor nos contesta de inmediato, pero muchas veces cuesta para recibir una respuesta o algunas ni las hemos recibido según nosotros. Lo que pasa es que Dios ya respondió y no hemos entendido. Entonces, si sabemos, dice el 5, estaba leyendo 1 Juan 5:13. Dice el 5, el 15, 5:15 de 1 Juan. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, amados, yo recomiendo y me recomiendo a mí mismo que debo de entender que el conocimiento se necesita, pero para conducirnos de una manera que agrade a Dios. Si usted se está llenando de conocimiento de la palabra de Dios para impactar a otros, para que otros se sientan o hacer a otros menos que uno, entonces ese conocimiento lo está sacando del camino verdadero. Jesús, Él era el conocimiento, Él lo sabía todo. En cambio, Él se sentó con el necesitado, Él manifestó misericordia, pero manifestó también tristeza cuando sabía que iba a morir, aunque Él sabía que iba a resucitar. Pero se le estaba llegando la hora y Él se sintió triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos atravesando una circunstancia, es natural que nos entristecemos, nos afligimos. Cuando, por ejemplo, en este viaje misionero me encontré con muchas personas enfermas, pero pudimos llegar al trono de la gracia a pedir misericordia, a pedir el oportuno socorro, sabiendo que Él nos oye y sabiendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces la respuesta de Dios siempre va a ser a favor de su pueblo, de sus hijos, obviamente si están en desobediencia. Pero un pueblo que está en desobediencia, en vez de ser honrado, va a ser avergonzado. Una familia o un patriarca, el sacerdote de la familia, si se porta mal, si deja el conocimiento de Dios, va a ser quitado del sacerdocio. Ya no va a ser real sacerdocio, va a ser una persona de deshonra. Por lo tanto, Dios se va a olvidar de los hijos. Lo dice la palabra. Esto está vigente. Estos mensajes están vigentes. A veces lo que pasa es que solo como que le damos por encima al mensaje, pero debemos de ser realistas, que necesitamos entonces el conocimiento de la palabra de Dios para poder ¿qué? Seguir adelante, seguir siempre, ¿verdad? Procurando obedecer la palabra de Dios. Entonces vemos que se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Juan 14:15. Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Necesitamos ese conocimiento de que el Señor dijo que si le amamos a Él tenemos que guardar los mandamientos. Y al obedecer la palabra de Dios, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Entonces la ventaja del creyente, del Hijo de Dios, del que ha entrado al conocimiento de la vida eterna, es que mientras está en este cuerpo de bajeza, puede tener paz independientemente de las circunstancias que está viviendo. Yo he atendido muchos casos de personas enfermas. Algunos ministran una paz impactante. De hecho, he ido a los hospitales a ministrar personas, a ministrarles la palabra de Dios que están a punto de morirse, con todos sus órganos completamente ya deshechos. Ellos están diagnosticados a la muerte. Y ya no hay esperanza. Estás seguro que van a morir. Entonces, vemos que estas personas ministran una paz impactante, porque están seguros que van a una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, pero también he visto unas personas, ya siendo hijos de Dios, que se han olvidado del conocimiento y están atribulados, no tienen paz, porque no han entendido todavía, o no han llegado a ese nivel
de capacitarse con el conocimiento de la palabra de Dios, de que somos pasajeros aquí. Yo no quisiera morirme, obviamente, todos vamos a pasar a la eternidad si Cristo no viene. Pero ¿quién se quiere morir con dolores? ¿Quién se quiere morir con padecimiento? Nadie quiere. Jesús aún pidió a Dios que si era posible pasar esa copa de la muerte. Pero Él tuvo que padecer. Entonces muchas veces, también porque no queremos ponernos a cuentas, o porque a veces queremos imponerle a otros que vivan una vida santa y nosotros no la estamos viviendo. Entonces viene el momento donde nosotros podemos ser probados. Hay muchas formas de las cuales puede llegar el Hijo de Dios a experimentar por falta de conocimiento. El pueblo sufre, el pueblo cae en vergüenza, el pueblo de Dios está cayendo en deshonra, está cayendo en que Dios se olvide de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere bendecir a una gente rebelde. Él quiere al rebelde hacerlo una nueva criatura para poder recibir los beneficios, las bendiciones. Entonces yo le recomiendo que se una conmigo a este deseo de entrar al conocimiento, no para creernos más, sino para beneficio de nuestra vida aquí en la tierra y para saber que necesitamos, ¿verdad?, estar preparados porque la paz que sobrepasa todo entendimiento la dejó Jesús a aquellos que le aman, a aquellos que obedecen su palabra. Él lo dijo, 14:27 de Juan, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay gente que tiene miedo de morir. En mi caso he tenido miedo, he tenido temores. En un viaje misionero salieron un grupo armado a quererlos asustar, pero yo empecé a interceder y le dije, Señor, yo reprendo y declaro que soy un servidor tuyo y que necesito años de vida. Se pusieron a temblar los hombres que estaban queriendo hacernos daño y no nos hicieron nada, pero sentí temor, sentí miedo, porque estoy en un cuerpo de bajeza. Mas sin embargo, el conocimiento de la palabra de Dios me hace saber que yo no estoy solo. Y yo acudí al Espíritu Santo para que convenciera a esos hombres del pecado que querían cometer, de hacernos daño, y no nos hicieron nada. Entonces, el creyente tiene esa ventaja, el Hijo de Dios, que si se basa en el conocimiento, no va a fracasar, no va a perecer. Entonces necesitamos, para cuando el momento llegue. De hecho, hemos estado orando por siervos de Dios que han estado siendo atormentados. Y algo me impactó de algo que dijo un siervo. Dice, yo escribí estas letras de una canción, de una alabanza, pero no sabía que las estaba escribiendo para este momento de dolor en el que estoy viviendo. Entonces muchas veces podemos predicar, podemos enseñar, podemos darle a otros sin haber experimentado nosotros lo que realmente representa el dolor, lo que representa la angustia, pero que si tenemos esos padecimientos con la paz que el Señor da, entonces va a ser más fácil para entender que estamos en una travesía, estamos en transición para ir a disfrutar esa vida eterna que nuestro Señor Jesús prometió. Así es que yo les recomiendo que pongamos mucho énfasis en el conocimiento para beneficiarnos como hijos de Dios y no para parecernos al mundo, porque en el mundo es diferente. El conocimiento de la gente sin Dios es para llevarse a otros a como pueden, para sobresalir. En cambio, el conocimiento que necesitamos en el reino de Dios es para ayudar al necesitado, para sacar a aquel hermano que ha caído en pecado y decirle, hermano, reconcíliate. ¿Sabe? Cuando a mí me llega la noticia de que alguien pecó, que alguien falló, ¿sabe qué? Yo llevo a esa persona al trono de la gracia con lágrimas. Y cuando tengo la oportunidad, voy y le digo, hermano, vuelva a Cristo. No siga ahí en ese mundo de pecado. Vuelva, el Señor le ama. Entonces, porque tengo el conocimiento de Dios, que es bueno ir a restaurar a nuestros hermanos. Entonces, habéis oído, dice, que yo os he dicho, voy y vengo pues. Si me amáis,
Si me amarais, dice, os habría regocijado. Obviamente los discípulos se pusieron tristes cuando el Señor les dijo, me voy. Porque he dicho que me voy, dice, al Padre, porque el Padre mayor es que yo, dijo Jesús. Entonces, tenemos la promesa. Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre, Él lo dará. Pero si pedimos conforme a su voluntad. No nos frustremos si realmente estamos en el camino. Tenemos que obedecer. Amén, hermano Francisco. Aquí estoy leyendo su comentario. Entonces, realmente Dios ejecutó obediencia en la cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces tenemos que ejecutar la obediencia en los padecimientos. ¿Se imagina lo que dice la palabra? Que tanto nos cuesta a los creyentes, a los hijos de Dios, obedecer. Es cuando nos desprecian, nos menosprecian, hablan de nosotros mintiendo. ¿Y qué dice en Mateo 5 en las bienaventuranzas? Dice que somos bienaventurados cuando los calumnian, cuando hablan mal de nosotros mintiendo, aun si somos vituperados. Pero eso no es fácil. Para eso se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Sabe, yo he tenido tiempos donde he estado a punto de pecar, de fallarle al Señor, pero por el conocimiento en la palabra de Dios no he pecado. Me he aguantado de pecar porque sé que después de pecar el Hijo de Dios vive afrenta, vive vergüenza. Entonces que Dios nos ayude. Yo no estoy diciendo que estoy exento a una caída o exento a una caída, pero debemos de cuidarnos, debemos de pedirle al Señor que así como Él vivió en obediencia y Él sufrió hasta llegar a la muerte de cruz. Y nosotros muchas veces por una enfermedad nos afligimos tanto. Yo les digo a muchas personas, ¿por qué nos afligimos tanto cuando nos damos cuenta que estamos enfermos de este cuerpo de bajeza? Y no nos preocupamos tanto cuando estamos enfermos espiritualmente. Y esa enfermedad nos puede llevar a la muerte, a separarnos de Dios, una enfermedad pecaminosa. Entonces, así como acudimos muchas veces a los médicos a que nos hagan cirugía de alguna enfermedad, ¿por qué no acudir al médico por excelencia, que nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios darnos una sanidad espiritual de nuestros miembros que actúan a lo espiritual, para que de esa manera agrademos a Dios? Esa es la voluntad de Dios, darnos una sanidad. Cuando en Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, son enfermedades a consecuencia del pecado, pero hay enfermedades que los van a llevar a la tumba. Y no estoy condenando a nadie con estas palabras, simplemente estoy diciendo que nosotros debemos de saber que cuando la voluntad de Dios llega a efectuarse en nuestra vida, tenemos que tener la paz. Así es que yo le quiero decir, tenga paz en lo que está usted pasando. Tengamos la plena seguridad de que Dios está en control de nuestra vida, siempre y cuando tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Jesús recomendaba y decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánta gente he visto que han estado pendientes de querer predicar y no han predicado? ¿Por qué? Porque se han descuidado. Los 30 minutos para la radio ya están por terminarse, y quiero decirle que se mantenga pendiente, que estaremos transmitiendo este 2019 con la ayuda del Señor, siempre y cuando Dios provea patrocinadores para seguir dando la ofrenda anual al programa, y queremos seguirlo haciendo. Y para los hermanos de las redes, les quiero invitar a que vivamos agradecidos por los favores que Dios nos ha hecho. Hay cuántas personas que han experimentado el favor de Dios, un cambio a su vida, han experimentado sanidades, han experimentado muchos. Incluso hay miembros de nuestras familias que han partido a la eternidad experimentando dolores, experimentando quebrantos, mas sin embargo ya pasaron esa copa amarga de la muerte. Ahora nosotros que estamos, si estamos en momentos difíciles, pidámosle a Dios que nos ayude
para ser mejores personas. Yo voy a hacer una oración de fe, invitando a que se unan los oyentes de radio, y me quedaré transmitiendo un poco más a los que están en las redes sociales, y haga partícipe a otros de esto. Comparta la transmisión a otros, porque necesitamos. ¿Cuántos testimonios yo le puedo dar a usted? Pero hay muchos que me conocen y no necesito volverlos a recordar. Pero Dios es real. Dios se manifiesta a favor de aquellos que anhelamos el conocimiento de su palabra para conducirnos de la mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los oyentes de Radio Nazaret. Te doy gracias por este programa Proclamando a Jesucristo, que me has permitido llevar a cabo en estos años que hemos estado transmitiendo a través de este medio. Y ahora que me das el privilegio de poder hacerlo por las redes sociales, también quiero bendecir a aquellos que se han unido a la transmisión. Y me quedaré un tiempo más después de estos 30 minutos para poder transmitir a los hermanos que están conectados y se seguirán conectando. Te pido, buen Dios, que me sigas dando la oportunidad de poder seguir transmitiendo a la radio. El siguiente programa será un siguiente programa para bendición, porque tú envías la palabra conforme a tu propósito. Si hay hermanos que están padeciendo de salud, que ellos puedan tener el conocimiento pleno que si tienen vida eterna en Cristo Jesús y tienen esa certeza que son tus hijos, lo que están atravesando no es para mal, es con un propósito. Y si a ti te place sanar, yo te pido en esta hora que lo hagas, porque al hacerlo, lo único que nos convertimos es en personas con corazones agradecidos. Pero si hay personas que ya has determinado que en ellos no habrá sanidad, solamente ponles la paz que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a dejar, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Yo declaro tiempos de gloria, tiempos de bendición en la vida de cada oyente que toma en serio el consejo de tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, todavía tengo 3 minutos para la radio. Y para los que están aquí en contacto, pues es una bendición, ¿verdad?, poder estar en este medio. Bueno, aquí está un fiel oyente de Radio Nazaret. Es el pionero de Radio Nazaret, hermano Marvin. Esto va a ser transmitido en radio, hermano Marvin. Y está haciendo usted una petición, ¿verdad?, por una mujer, y esto es anónimo. Amén, hermano Marvin. Yo voy a estar orando por esta petición. Bueno, no es anónima esta oración. Es para una mujer que está, ¿verdad?, necesitada de que Dios la haga fértil. Padre, declaramos fertilidad en esa mujer. Que sanes esa tierra, Padre, para que nazca semilla y sea plantillo de Jehová, que salga de esa familia, de esa mujer. Así es que en el nombre de Jesús declaramos fertilidad, declaramos que nacerán hijos de esa mujer. Me imagino que debe estar atribulada por esa condición en la que se encuentra, pero declaramos fertilidad. Conocemos el Dios de la fertilidad. El Dios es un Dios que prepara terrenos para que de ahí salga un plantillo hermoso. Así es que declaramos sanidad, hermano Marvin, para esa mujer, en el nombre de Jesús. Hermano Marvin, perdóneme, yo malinterpreté el mensaje, y dice que si me recuerdo de una mujer estéril, está embarazada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, eso es algo que yo siempre tengo en mente, orar por las mujeres estériles, por los hombres que sus lomos están estériles, para que haya fertilidad, pero que de esos hijos que nazcan, que sean plantillo de Jehová. Así dígale a esa mujer, hermano. Y si está oyendo los programas de radio, yo le digo que procure que sus hijos sean hijos de honra. Instrúyalos en el camino de la verdad. Visualice lo que Dios va a hacer en la vida de eso. Bueno, me despido de los hermanos de Radio Nazaret y continúo con los de las redes sociales.
Será hasta la próxima oportunidad a los hermanos de radio y vamos a continuar. Y hermano Marvin, gracias por esa noticia que me da de que esta mujer estéril ya está embarazada, y gloria a Dios, porque eso me gusta. Tenemos muchos testimonios de eso. Hemos llorado juntamente con mi esposa y con los hermanos que me conocen, que le pido a Dios con todo mi corazón porque haga mujeres fértiles, hombres con lomos sanos, para que siembren la semilla que va a ser para el plantío de Jehová. Hasta luego, hermanos de Radio Nazaret.